Hoy vamos a hablar de un tema que se llama responsabilidad social comunicativa y es una aproximación diferente al tema de la comunicación y la responsabilidad social empresarial. Todo esto tiene que ver con todo lo que han hablado los expositores que me antecedieron, el tema de pospandemia, el tema de la polarización social que estamos viviendo, y también mencionó Sergio Rengifo el tema del capitalismo consciente. Y realmente es sobre eso que vamos a charlar hoy desde el punto de vista de la comunicación. Cuando nosotros hacemos nuestros talleres para definir la narrativa estratégica de una empresa, siempre llegamos a un punto polémico, un punto como de dilema, en donde hablamos de motivación, hablamos de propósito. O sea, ¿por qué hacen ustedes lo que hacen? Esa es la motivación. ¿Para qué hacen ustedes lo que hacen? Es el propósito. Y siempre nos encontramos con las mismas respuestas. Siempre la primera intención es decir, pues para generar utilidades, y eso está muy bien. Nosotros consideramos que las utilidades evidentemente son una razón de ser de cualquier empresa. Sin embargo, siempre también hay un propósito superior a eso. Y en el taller siempre van saliendo como nuevas ideas, como otras perspectivas, y realmente aquí hay dos visiones frente a este tema. Una, la de Milton Friedman, economista muy famoso y premio Nobel, que decía que la responsabilidad social de las empresas es incrementar sus ganancias. Y pues tiene todo el sentido del mundo, porque las empresas producen ganancias, riqueza, distribuyen riqueza, generan empleo, pagan impuestos y generan también desarrollo social para sus entornos. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido otra visión, todo el tema también del capitalismo consciente, en donde se habla de que toda empresa debe tener un propósito profundo y humano que contribuya a mejorar en algún aspecto nuestra sociedad. Si quieren profundizar en el tema, hay unos economistas recientes muy interesantes como Colin Mayer y como Rebecca Henderson. Sin embargo, muchos empresarios aún hoy en día ven la responsabilidad social empresarial como un área ajena al core del negocio y que funciona más bien como la cara amable, pero que realmente no genera utilidades. Hoy en esta charla vamos a hablar un poco sobre eso, sobre ese dilema. Comencemos pensando en una situación, digamos, hipotética de un cóctel y hablemos de la supuesta cara amable que nos generan comunicar la responsabilidad social empresarial. Supongamos que estamos en un cóctel cuando ya se haya acabado esta pandemia, podemos compartir con nuestros amigos y estamos hablando con unos amigos de temas que nos interesan, de temas de familia, de empresa, de lo que queramos, estamos hablando muy animadamente y nos estamos divirtiendo. Y llega esta mujer rubia, por poner un ejemplo, y nos interrumpe. Y entonces ella llega, se toma la palabra, se presenta y empieza a contarnos toda su vida. Nos cuenta en dónde trabaja, cuánto gana, qué cargo tiene, dónde pasó sus últimas vacaciones, cuánto le costaron esas vacaciones, qué carro compró últimamente. Y además después nos cuenta que es una persona que dona a muchas causas, que reparte comidas en las noches a cientos de personas y que hace una cantidad de obras, digamos, de caridad muy grandes. ¿Qué pensarían ustedes sobre una persona así en ese contexto? Ahorita desafortunadamente no podemos ver respuestas en vivo, pero seguramente, como me ha pasado en otros talleres, la gente diría, es insoportable. O sea, no queremos saber de ella, la queremos apartar, queremos volver a lo divertido que era la charla que teníamos. La mala noticia es que gran parte de las empresas maneja su comunicación así, como esta rubia, con una narrativa egocéntrica centrada en la empresa, con unas cifras y argumentos racionales que, como vamos a ver a lo largo de esta charla, no enganchan y no son memorables. Yo puedo decirles todas las cifras que ustedes quieran y seguramente en uno o dos días se les va a olvidar, mientras que algunas de las historias que vamos a ver en video más adelante las van a recordar por muchísimo tiempo. No promueve una conversación interesante porque finalmente no está haciendo partícipes a los demás, sino que se tomó la palabra y está hablando de sí misma. Y además no conecta emocionalmente, que es finalmente como debe conectar una marca
en todos los temas, pero sobre todo en el tema de responsabilidad social empresarial. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que no genera confianza. Y eso sí es un pecado muy grave en esta época de comunicación, no generar confianza. Entonces, ahí hay un error grave que están cometiendo las empresas. ¿Cuál es, digamos, una alternativa para ese error? Que ya lo están utilizando muchas empresas, es el poder de las historias o el storytelling. El storytelling es una forma muy elegante de decir contar una historia. Y el storytelling sí que genera una mayor conexión emocional. Cuando yo cuento la historia de lo que estoy haciendo en mis acciones de responsabilidad social empresarial, pues evidentemente voy a generar una carga emocional más grande, un engagement, una conexión con la gente mucho más importante. Las historias, como les hablaba ahorita, son mucho más memorables que las cifras. Los neurocientíficos han estudiado eso y se han dado cuenta que son además, tienen un número, como 27 veces más memorables que utilizar cifras. Entonces, siempre en la medida de lo posible es bueno utilizar historias para comunicar la responsabilidad social. Sin embargo, ahora hay una tendencia y es todo el tema de lo que nosotros llamamos en la agencia en Vega Jaramillo fake storytelling. O sea, el storytelling falso, que es que ponen un testimonio o muchos testimonios de beneficiarios de los proyectos de responsabilidad social y entonces cuentan qué les dieron, cómo los ayudaron, incluso al final terminan todos dándole las gracias a la empresa y eso realmente no es una historia. Una historia tiene que tener conflicto, tiene que tener emoción, tiene que tener puntos de giro y tiene que tener un final sorpresivo. Entonces, ese cuento de que con un testimonio de alguien contándome que que me construyeron una casa o un salón comunal o que hicieron esto en el río, realmente ahí se está perdiendo un poquito la inversión en comunicación porque no es storytelling. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Nosotros vamos a hablar hoy de otra cosa y es de la narrativa estratégica. Para los que cocinan aquí, de los que nos están viendo, entenderán que pelar una alcachofa es de las cosas más aburridas y complejas que hay en la cocina. ¿Por qué? Primero porque es un resto de hojas las que hay que quitar, pero además tienen como unas pincitas, unos pinchitos que uno se puede picar con eso. Sin embargo, la idea ¿cuál es? Quitar todo eso para llegar a lo que nos interesa, que es el corazón. ¿El corazón de una empresa cuál es? La narrativa estratégica. ¿Y cuáles son las hojas? Las hojas son todas esas cifras, esas informaciones racionales, esas noticias, esos falsos testimoniales, todo eso que nos está, digamos, haciendo ruido y encontrar el corazón de la empresa. Entonces vamos a definir rápidamente qué es narrativa estratégica. Narrativa estratégica es el punto de vista que elegimos para mirar el mundo y desde ahí darle sentido. La narrativa dice quiénes somos como proyecto, por qué existimos, nuestra motivación, el por qué y qué nos hace únicos. Y ojo con el dilema del comienzo, propósito o utilidad. Plantea un propósito la narrativa, un propósito común entre empresa y cliente, entre proyecto social y comunidades o entre ciudadano corporativo y sociedad, que es lo que nos está uniendo hoy. Es más que una misión o una propuesta de valor. Es el camino en el que vamos juntos por ese propósito que nos inspira. Una buena narrativa inspira a los stakeholders. Entonces vamos a oír de la voz de Steve Jobs. Le pido por favor al control que le suba un poco el volumen al audio. Este es un video muy interesante en donde él cuenta cuál es el propósito de Apple, una de las grandes marcas de la historia, por no decir la más grande, y él era un genio en el tema de narrativa estratégica. Escuchemos este video corto en donde él explica exactamente cuál es su propósito. Pido perdón por la calidad y el sonido, pero es la mejor grabación que se consigue en internet de este momento íntimo de Steve Jobs explicando eso. Question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for. Where do we fit in this world? What we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion
can change the world for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. El resultado de esto fue una narrativa de Apple que se llamó Think Different, muy famosa, que como se dan cuenta está basada más en el estilo de vida que en el producto. O sea, y fue un mensaje además muy poderoso socialmente porque Think Different cambió muchas cosas, no solo en la publicidad, sino también en todo el tema de disrupción en las empresas llegó con esto, con Think Different. Entonces, ahí vemos un propósito muy claro, porque si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ningún computador, aquí no están vendiendo productos, aquí están vendiendo es un estilo, están vendiendo un propósito. Nosotros, la narrativa es el corazón de una empresa. Cuando nosotros asesoramos a las empresas para encontrar esa narrativa estratégica, utilizamos este modelo, pues es uno de los modelos que utilizamos. Este es el modelo de corazón. Y es un modelo que responde a 5 preguntas muy básicas, parecen muy sencillas de contestar, pero aquí en esto nos podemos perfectamente gastar una jornada de 4 horas con los directivos de una compañía. ¿Qué es y cómo lo hace? Es la parte operacional. En eso se quedan más o menos el 95% de las empresas en sus comunicaciones. Se dedican a contar qué hacen y cómo lo hacen. Pero nosotros lo que le proponemos a nuestros clientes es que empiecen a subir hacia la parte aspiracional del modelo. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué hacen lo que hacen? Ahí es donde todo el mundo sale con el tema de las utilidades. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué hacen lo que hacen? Y finalmente, ¿cuáles son los valores involucrados? Entonces, el tema de esta charla no es solo comunicar las acciones de responsabilidad social, que finalmente ustedes lo han hecho y lo hacen utilizando diferentes herramientas. Aquí es importantísimo definir cuál es la motivación y el propósito superior de la empresa. Eso es clave para el tema de responsabilidad social empresarial. Más adelante lo vamos a ver cómo se une todo. Entonces, si la comunicación de la responsabilidad social va alineada al propósito de la empresa, a su motivación, vamos a generar algo que es fundamental para cualquier marca, y es la confianza y la coherencia. Vamos a ver ejemplos rápidos del propósito superior de algunas marcas. Pues Nike, que es una de las grandes marcas del mundo en este momento, su eslogan Just Do It es una invitación para romper nuestros propios límites. Ahí la narrativa es una lucha, o sea, el héroe es uno que lucha en contra de sus propias limitaciones, de la pereza, de sus limitaciones físicas, de sus limitaciones mentales, pero que si las vence puede incluso cambiar el mundo. Eso es Nike. Dove, ¿cuál es el propósito de Dove? Empoderar a las mujeres con un tema de belleza real, no ideal. Acabar con todos esos estereotipos que habían promovido la publicidad tradicional e imponer un nuevo modelo muy, muy moderno, digamos, en temas de género, cuando ellos empezaron a hablar de eso. Y un cliente nuestro, del que vamos a hablar más adelante, que es PCP. Esta es una empresa que hace partes y complementos plásticos para el control del agua, o sea, acoples y válvulas. Y fue un gran reto hacer una narrativa para ellos, porque hemos hecho narrativas para empresas mucho más grandes, para empresas multilaterales, etcétera. Pero hacer una narrativa para una empresa que vende acoples y válvulas de agua era un gran reto. Y realmente llegamos a una cosa muy interesante con los directivos de la empresa. La narrativa está centrada en garantizar que todos sus clientes puedan dormir tranquilos. Desde el plomero que busca la pieza, desde el ferretero que la vende y desde el cliente que la usa. Porque además usan productos honestos de PCP que brindan una solución de alta calidad y al mismo tiempo ayudan a proteger el agua del planeta. Entonces, en la narrativa está todo el tema ambiental y todo el tema de honestidad. Por lo tanto, un propósito va mucho más allá del producto o servicio. Y les hago esa pregunta: ¿cuál es el propósito superior de su empresa? ¿Lo tienen claro? ¿Lo tienen claro sus empleados? ¿Lo tienen claro sus contratistas? Porque siempre, siempre tiene que encarnar un aporte social. Comunicar las acciones de responsabilidad social es definitivamente una oportunidad de tocar el corazón de nuestros stakeholders. Y si se hace con storytelling, mejor. Pero aquí hay otra forma de expresar el compromiso social de nuestra compañía que muchas veces olvidamos, y es la comunicación. Esto es importante si hay gente de pymes
o de empresas que no tienen el suficiente presupuesto para realmente generar acciones de responsabilidad social muy visibles y que le interesen a la prensa o a las redes sociales, finalmente haciendo una comunicación responsable también van a hacer un impacto social importante. Esa es la esencia de esta charla, la forma en que nuestra marca le habla a sus audiencias y los mensajes que lanzan al mercado generan un efecto social inevitablemente. ¿Ustedes son conscientes de eso? ¿Del efecto que produce su voz corporativa en la sociedad? Porque eso también es responsabilidad social empresarial. Entonces, el concepto central de esta charla es este: responsabilidad social comunicativa. Vamos a explorar este concepto para dejarlo claro. ¿De dónde surge? ¿Por qué existe la necesidad de una responsabilidad social comunicativa? Por un lado, porque hoy las empresas no pueden responder solo por el qué y el cómo hacen las cosas. Es decir, si se acuerdan del modelo del corazón, por la parte de abajo. Eso ya a la gente no le importa mucho. ¿Qué está pidiendo la gente? Están demandando nuevas respuestas que van mucho más allá del producto y del servicio. Y las empresas no se pueden evadir de eso. Entran además en juego valores ambientales, el tema de género e incluso la posición de la marca frente a temas sociales y políticos, todo el tema de migrantes, de desigualdad que hablaban en una charla anterior. Lo quieran o no, ustedes, las empresas, van a terminar involucradas en una conversación social compleja y arriesgada. Y eso es absolutamente inevitable en esta época de las comunicaciones. Miremos estos dos avisos. Uno es de una clínica de cirugía plástica en Colombia y otro es de una clínica de cirugía plástica en otro país. Y les hago esta pregunta. ¿Es esto responsabilidad social comunicativa? No estoy hablando del tema de utilidad o de propósito todavía. No es un tema tampoco de creatividad, sino de mensaje. Entonces, si uno ve estas dos publicidades, puede decir, ¿no? A alguien le puede parecer divertidas, a alguien se puede reír, pero en el fondo el mensaje que están dando en el tema de género es terrible. Están reforzando una cantidad de estereotipos, están generando, como nos decía uno de nuestros clientes, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que están generando en las mujeres unas inseguridades tan grandes que terminan operándose ni siquiera con el señor que publicó el aviso, sino con unos cirujanos de garaje, con unos cirujanos entre comillas, con unos en clínicas piratas, generando además lesiones graves e incluso muerte. Ahora, pongámonos del otro lado, porque es verdad, este señor tiene que vender el servicio. Entonces, ¿cómo vender ese servicio? ¿Cómo generar utilidades para sus asociados, etcétera, con responsabilidad social? Y entonces ahí el tema es, sí, la decisión de operarse es de la mujer y nadie se puede meter en eso y puede hacer lo que ella quiera, pero es una decisión que no se puede tomar a la ligera y que no puede estar guiado por estereotipos ni por chistes machistas como estos. Eso debería promoverlo la clínica. Si tuviera una motivación superior al lucro, si tuviera un propósito superior al lucro, porque es un tema de valores. Entonces no le estamos diciendo no se publicite, pero hágalo de una manera responsable socialmente. Y eso es responsabilidad social comunicativa. Vamos a ver una marca que tradicionalmente le habla a los hombres, que es Gillette, con una pieza que hizo sobre género y después hablamos un poquito sobre esto. Vamos a ver si este video nos rueda mejor que el anterior. Bullying. The Me Too movement against sexual harassment. Masculinity. Is this the best a man can get? Is it? It's likely happening here in Bullying, as well. A problem we can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. But she says And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool, not cool. Some already are.
in ways big Yo, men, forever. and small. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Una muy bonita campaña de Gillette que fue muy exitosa en redes y tuvo un impacto grandísimo también en medios de comunicación. Eso nos lleva a hablar de otro tema que es importante, es la coherencia narrativa. Y es hacer lo que se dice. Eso es responsabilidad social comunicativa. O sea, yo puedo hacer una campaña divina como esta de la igualdad de género, pero si ese tema no es orgánico a la compañía, si no hace parte integral de esa narrativa que se ha definido, pues simplemente se queda en el aire, se vuelve un discurso para vender más. Y eso realmente no es socialmente responsable. Si yo voy a la rueda de prensa de Gillette, en donde están presentando esta campaña, y la junta directiva, la plana mayor de directivos son todos hombres, yo digo, no, aquí hay algo que está raro. O sea, no tiene sentido lo que están diciendo con lo que están haciendo. Entonces siempre es súper clave tener clarísima la narrativa para no ir a generar mensajes cruzados en los stakeholders. Hablemos del caso PCP rápidamente. PCP es la empresa de válvulas, repito, y de control de agua. ¿Qué hicimos con ello? Una narrativa que estaba centrada en dos conceptos. Cada gota cuenta, que es el componente ambiental, y productos honestos, que es el componente de honestidad. Hablemos de este segundo que es interesante. En la cadena de negocio que ellos manejaban había una deshonestidad normalizada. Es decir, el plomero iba y pedía la pieza más barata para que le contrataran el trabajo, el ferretero la vendía más barato porque de pronto los fabricantes extranjeros le daban una comisión más alta y el cliente terminaba con una pieza que le duraba muy poquito y que realmente iba a generar una fuga o un problema. Cuando salió de la narrativa el concepto de productos honestos, se convirtió en una propuesta de honestidad y de confianza para todo el mercado. Y además contrarrestaba el tema de lo barato sale caro. Nadie les había hablado a la cara a los plomeros y a los ferreteros diciéndoles, oiga, hay que vender productos honestos porque es lo mejor no solo para ustedes, para que les vuelvan a comprar, sino para los clientes y además para el medio ambiente. Y ese productos honestos se fue creciendo internamente en la compañía, en PCP, y se les volvió una obsesión. Entonces ya productos honestos era producir limpiamente los productos en términos ambientales, era producirlos con igualdad de género, era generar un aporte para la región, etc. Entonces ahí empezó a crecer esa coherencia narrativa, pero además pasó algo absolutamente increíble y es que un mensaje comercial, un mensaje que salió de esa narrativa se volvió no solo un mensaje inspirador y valioso para la empresa, para sus empleados, sino también para la sociedad y cambió de alguna manera la dinámica del negocio. Ese es un ejemplo que nos gusta mucho porque finalmente es cómo pasar de esa narrativa a toda esta responsabilidad social comunicativa. Hablemos si una marca debe asumir su responsabilidad social. ¿Cómo debe asumir una marca su responsabilidad social comunicativa? Tres ejemplos breves. Uno es Bavaria. Bavaria es una campaña, el aviso legal que sale al final de todas las cuñas de Bavaria dice el alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1990 y algo. Lo que hicieron fue cambiaron ese aviso legal y lo reemplazaron por frases de mujeres que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar, de abuso, de comentarios machistas o sexistas por hombres que estaban alicorados, por hombres que estaban borrachos. Y el impacto fue absolutamente increíble porque uno oía la propaganda de la cerveza y al final decía, el alcohol es perjudicial para la salud, como a mí que mi esposo me golpeó un día que llegó borracho, no sé qué, y era súper impactante porque eran mujeres reales. Esta campaña fue premio Cannes. Un segundo punto ya negativo, no positivo, como en el caso de Bavaria, son las tabacaleras. Las tabacaleras tienen un gran impedimento legal para hacer publicidad. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Se saltaron la norma y empezaron a contactar ¿a quiénes? A los influencers jóvenes además. Y entonces les decían, ponga el paquete de cigarrillos acá, ponga un cigarrillo acá en sus fotos, cuando esté de rumba, cuando esté de paseo, cuando esté con sus amigos. Y empezaron a generar
una comunicación subliminal en las redes sociales que fue absolutamente devastadora para un segmento de la juventud. ¿Es eso responsabilidad social comunicativa? Evidentemente no. Y finalmente, este señor, que no sé si lo conocen, que se llama Kaepernick, que es un jugador de fútbol americano, y él decidió que cuando tocaban el himno de los Estados Unidos, antes de un partido, él se iba a arrodillar para protestar por la violencia policial racista en los Estados Unidos. Eso fue un problema gigantesco. Y una marca decidió usarlo como eje de su campaña de publicidad. ¿Qué marca? Nike. Y yo les pregunto a ustedes, ¿tuvo razón Nike en hacer eso? En enfrentarse al hombre más poderoso del mundo, que era Donald Trump en ese momento? Vamos a ver en este video la respuesta a esa pregunta. Several people posting videos burning Nike shoes. Nike is running straight into a political controversy. People are so angry they're burning their own shoes. Colin Kaepernick refused to stand during the national anthem, taking a knee to protest police brutality. Nike revealed Colin Kaepernick as the face of its latest marketing campaign. Believe in something, even if it means sacrificing everything. Is Nike taking a risk? I think they're taking a stand. Tonight, the first game of the new season, and Nike is running an ad featuring Colin Kaepernick. If people say your dreams are crazy, good. Stay that way. Most of this country was talking about this last night at their dinner table. And I'm never buying another Nike product again. Nike's stock today dropping 3%. Who's going to win this cultural showdown of standing for the anthem? We are. Check this out. I went out today and bought me some Nike stock. I want to applaud Nike. Speak up. We're right behind you. This thing is bigger than just the United States, and I think it resonates throughout the world. Kaepernick asegura que es Just do it. Nike stock reached an all-time high last Friday. I'm gonna buy more Nikes now. Nike's on the right side of history. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. Ahora, ¿qué pasa si mis clientes me preguntan si deben hacer eso? Yo les diría, sinceramente, ustedes no son Nike. ¿Cuál es el secreto de Nike? Es el capital narrativo. Y este es un concepto muy importante y quiero que lo tengan en la cabeza porque va a ser además uno de los conceptos más importantes en términos de comunicación en los próximos años. Capital narrativo es que Nike lleva 30 años desarrollando una narrativa muy coherente, centrada en un estilo de vida como veíamos en su propósito y no en los productos que vende. Entonces, las empresas, así como hay un capital financiero, como tienen un capital cultural, como tienen un capital social, como decía antes alguien, y un capital humano, hoy las empresas deben acumular también un capital narrativo. Nike tenía un capital narrativo para gastárselo en eso. O sea, por lo menos para hacer una apuesta. Si uno no tiene capital narrativo para eso, va a perder. ¿Cómo se va a enfrentar uno a Donald Trump? ¿Cómo se va a enfrentar uno a un mercado tan grande como el de la mitad de Estados Unidos? Entonces es fundamental tener ese capital narrativo para saberlo usar en el momento que debe ser usado. Es decir, ¿qué es capital narrativo? Una voz corporativa que va creando una relación de identificación y confianza con sus grupos de interés. Construir el capital narrativo es clave para poder desarrollar una responsabilidad social comunicativa. Y alguien antes hablaba de crisis. ¿Qué pasaría si un empleado de la empresa hiciera esto cuando está en el pueblo, etcétera? ¿Qué pasó además con grandes marcas durante este paro que estamos viviendo?
Y yo diría que el capital narrativo es una herramienta clave para manejar el tema de las crisis. Si yo he construido un capital narrativo basado en una narrativa estratégica bien diseñada, entonces puedo gastarme un poquitico y el impacto de esas crisis va a ser mucho menor. Recomendaciones finales. Este es un tema muy grande, pero igual pues tratamos de resumirlo al máximo. Comunicar acciones de responsabilidad social empresarial de manera emocional y reducir las cifras al mínimo. Créanme, las cifras dan seguridad, sobre todo cuando uno es un ejecutivo, cuando uno es un financiero, cuando uno es un vicepresidente de mercadeo, las cifras lo hacen a uno sentir bien, pero resulta que para el público eso no funciona. Las cifras no enamoran, las historias sí. Un storytelling real y no el fake de testimonios del que hablamos. Hay que definir una narrativa estratégica. Háganlo, por favor, es muy importante. La motivación y el propósito superior son claves para comenzar a acumular el capital narrativo para nuestra marca. Capital que va a ser clave para nuestra responsabilidad social empresarial también. Va a ser clave para todo, pero para nuestra responsabilidad social empresarial también. La comunicación corporativa, sea comercial, interna para nuestros empleados o institucional de cualquier manera, tiene un impacto social que siempre debe ser analizado. Tenemos miles de ojos encima sobre la acción más simple, sobre un tweet, sobre un video interno, etc. Una marca puede hacer lo que quiera en términos de acciones de responsabilidad social empresarial. Puede hacer cosas maravillosas, geniales, puede hacer cosas realmente extraordinarias en términos de solidaridad. Pero si no se sabe comunicar con sus grupos de interés, eso va a convertirse en paisaje o lo van a perder en medio de la maraña de las redes sociales. Cuando piensen en RSE, ahora les pido el favor que agreguen esta otra sigla. Piensen en RSC, Responsabilidad Social Comunicativa. Volviendo al final, al comienzo de la presentación, utilidad o propósito. Llámenme ingenuo, no me importa, pero creo que cuando uno tiene un propósito superior, cuando lo desarrolla con el corazón y cuando se comunica de verdad y le importan las otras personas, finalmente las utilidades van a empezar a llegar. Utilidades no solo monetarias, sino también en términos narrativos que van a ser una de las grandes riquezas de cualquier empresa en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, Felipe, por acompañarnos hoy, por hablarnos de este tema tan importante y ese que comunicar, cómo nos comunicamos en medio de esta intención y del propósito de hoy que hablamos de responsabilidad social y sostenibilidad empresarial. Nos quedamos entonces con responsabilidad social comunicativa. Así Muchas es, gracias y Alejandra. que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Alejandra, a ustedes, que estén muy bien.